Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Recuerda, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Seguimos desarrollando en este espacio la serie titulada Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y una vez más, comienzo preguntándote, ¿cómo vas? ¿Te acuerdas que hace un tiempo te lo pregunté? Y hoy quiero recordártelo. ¿Cómo vas con el tema del arrepentimiento? ¿Cómo vas con cada enseñanza? ¿Cómo vas que se supone ha sido de bendición para tu vida? Yo digo se supone, aunque realmente lo es, porque la bendición de Dios es bendición. La palabra de Dios es bendición para nuestras vidas. Para mí lo es. Y así quiero que lo siga siendo, una gran bendición. Así que te hago esa pregunta para que la medites. Si estás permitiendo que el Espíritu Santo siga cumpliendo el propósito con la palabra de Dios, que Él te enseña el propósito de seguir formando el carácter de Cristo en tu vida. Bueno, ¿qué significado tiene entonces el arrepentimiento para la vida eterna? Continuamos con el punto de la metáfora del árbol arrepentido y en el tema del tronco y las ramas. Ahí estamos. Así terminábamos ayer. Y es lo que vamos a comenzar precisamente a continuar, mejor dicho, en este punto de vista. Ayer estábamos en ese tema tan interesante cuando te referenciaba Hechos capítulo 2 versículos 37 al 42. Mira lo que Pedro les exhortaba, que tenían que arrepentirse realmente, que eso era, ahí estaba la vida precisamente. Allí estaba la vida. Y así sigue estando la vida para ti y para mí. Y así sigue estando la vida para todos aquellos. Bendito sea el Señor. Yo cada vez más te insto, no claudiques. ¿Te das cuenta? Muy seguramente les puedes estar enviando estas meditaciones a muchas personas. Yo te insto para que verifiques si las están escuchando, cómo les están pareciendo, qué están aprendiendo. Y ahí te das cuenta si realmente las están haciendo una vida, si las están haciendo una experiencia con Dios. Porque te das cuenta que no es fácil. Por eso es que no hay que claudicar y por eso es que no hay que enviársela a una, dos o tres, sino a muchísimas personas. Para que la oportunidad de que al menos muchísima gente se salve sea más factible, entre más personas les lleguen estas meditaciones. Aquel que está arrepentido lo evidencia con una renuncia a todo apego al pecado. Abandona la justicia propia, se fortalece en el espíritu para luchar y se entrega al regazo de la misericordia de Dios. Mira qué interesante. ¿Quién? El que está arrepentido. Aquel que sabe reconocer, sí, yo me equivoqué, yo estoy arrepentido. ¿Cómo pude haber hecho yo tal circunstancia, tal acto? ¿Cómo pude haber dicho yo esto? ¿Por qué tuve que expresarme con estas palabras? ¿Por qué tuve que pegar? ¿Por qué tuve que ofender? ¿Por qué tuve que dañar a una persona, al que sea? Pero la Biblia dice que el que está arrepentido evidencia ¿con qué? Renunciando precisamente a eso, a lo que estaba pegado, a lo que le hizo ofender o tratar mal a muchas personas. Vamos a mirar Mateo capítulo 16 versículo 24. Mateo 16, 24 dice:
Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Bueno, ¿tú crees que el cristianismo es fácil? ¿Quién ha dicho que el cristianismo es fácil? El que lo dijo. Yo quisiera que me lo explicara a mí realmente, y no con palabras, sino con la vida. ¿Sabes una cosa? Que yo hace muchos años que viví unas experiencias, por supuesto, nada agradables, que no me gustaban, sufrí bastante. Estoy hablando dentro del campo como siervo de Dios, que tuve unas experiencias muy desagradables, pero yo sí te quiero decir algo, así como sin ser muy puntual, y tú me comprenderás realmente. Ahora, si quieres que te las pueda explicar de una manera más personal, puedes llamarme y comunicarte y hablamos al respecto, porque claro, estoy pensando desde el punto de vista que tú quieres aprender para glorificar a Dios, y todo lo que te estoy diciendo es así, ¿verdad? Tuve unas experiencias muy incómodas con muchas personas que me hacían sentir mal, que buscaban sinceramente mi caída, mi destrucción, y eso fue en un campo, dentro del campo de como pastor, ¿cierto? Pero yo te quiero decir algo, una cosa muy importante, y es aquí donde la palabra de Dios llegó a mi vida, y es ahí donde tú tienes que aprender a pegarte a la palabra de Dios. Hebreos 12:2. Yo conocía esa palabra. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Imagínate, esa parte es fundamental. Y yo digo, Dios me guardó tanto me ha guardado, que Él me ha enseñado es a que yo vea a Él, de que yo lo vea a Él, de que yo no vea las circunstancias, de que yo no vea los problemas, de que yo no vea las situaciones difíciles, de que yo no vea nada de lo que me han hecho pasar, me han hecho suceder, me han hecho sentirme mal. Dios me dijo: míreme a mí, mire a mi hijo, ese es el que usted tiene que ver. Y me llevó a ese texto precisamente, Hebreos 12:2. Ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo mi Hijo. Él es su molde, modelo y ejemplo. Y quiero decirte esto sencillamente. Este texto de Mateo 16:24 es verdad. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su propia cruz y seguirme. Eso es seguir a Cristo. En eso consiste la cruz. Yo no tengo que llevar la cruz de Cristo. Cristo llevó la cruz de Él. ¿Y cuál fue la cruz de Él? La mía, la de todo el mundo. El pecado de todo el mundo. Esa fue la cruz que Él decidió llevar para poder salvarme. Ahora ya yo salvo, ya yo he entendido en que soy un hijo de Dios y aún también soy siervo de Él. Entonces, ¿sabes una cosa? Él me hace entender que yo tengo que llevar es mi cruz. Y mi cruz consiste en ¿qué? En obedecer. ¿A quién? A Jesucristo. Luego Jesús dijo a su discípulo John Robert Peña Huelvas: si tú me quieres seguir, quieres ser un seguidor mío, abandona tu propia manera de vivir, toma tu propia cruz y sígueme. De eso se trata la vida cristiana. Por eso yo no estoy de acuerdo con que las personas o que pastores digan que la vida cristiana es fácil. ¿Fácil? Para nada, en absoluto. Pero no confundas lo que yo he dicho. La Biblia es fácil. Fácil de entenderla, porque mira, aquí está, te la estoy explicando. Es fácil. La lectura y mucho más el estudio es mucho más fácil. Pero la dificultad la hago soy yo. Yo tengo que ser consciente, y es lo que yo te invito a que tú seas sincero contigo mismo y con Dios, con la sociedad, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares, con quien crea que realmente tú creas que te conoce a ti como cristiano, y tú le debes decir: qué pena, perdóneme, pero yo no doy testimonio de vida como tengo que darlo. Yo no lo doy, pero porque sencillamente seguir a Cristo no es fácil. Pero se entiende la palabra de Dios, pero yo soy el que no tomo las decisiones radicales que se tienen que tomar. Y es aquí donde Cristo me invita a eso. El arrepentimiento me lleva a eso, iglesia, a eso, hombre, mujer, joven, niño, tú que escuchas. Es allá donde quiere llevarte Dios a través de estas enseñanzas. Es así de sencillo. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí
y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Juan 15:5, ¿te das cuenta? Caminas tú con Dios, caminas con tu Salvador, caminas en los estatutos, caminas en el propósito de conocer y entender a Dios, caminas entendiendo que estudias la Biblia, que estudias a tu Creador. Ponle sentido a esto, bendito sea el Señor, a tu Creador. Si no lo estás haciendo, entonces tienes que arrepentirte. Y mira, acuérdate, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo que no es de fe es pecado. Y quizás estás yendo a la iglesia, pero de nada te sirve. ¿Por qué? Porque si no estudias la Biblia, entonces aquí hay algo que te está, que tú mismo lo estás concibiéndolo y tú mismo te lo estás sobando, y es que no amas conocer a Dios, no amas estudiar la Biblia, no amas entender a Dios, y así nunca vas a poder entonces hacer algo en tu vida, porque la Biblia dice, porque separados de mí nada podés hacer, nada, absolutamente nada. Lucas 18:10-14 dice: 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Atención a la palabra de Dios. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, te agradezco que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Ponle sentido. Esta es la oración del fariseo y del publicano. Versículo 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Mira cómo dice el Señor Jesucristo que llegó este hombre a presentarse ante Dios. Ten compasión de mí, soy un hombre pecador. Y luego, ¿cómo resume entonces esta historia el Señor Jesucristo? Versículo 14 dice: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cuántos cristianos son los que no estudian la palabra de Dios porque se creen que son buenos, simplemente porque ya son cristianos? Y muchísimo peor todavía, y que muy seguramente tú conoces, cuántas personas que sin Cristo, pero cantidades, porque hacen buenas obras, porque hacen obras, no buenas obras, ojalá hicieran buenas obras, porque hacen obras, y entonces creen que son buenos, creen que son la última Coca-Cola del desierto, creen que son espectaculares personas porque, mejor dicho, le dan empleo al uno, le dan empleo al otro, hacen un favor con el uno y con el otro, aunque lleven mercados y todo eso, pero ¿qué? Aquí está esta parábola, la oración del fariseo y el publicano, y te la voy a dejar de tareita, una tarea muy concienzuda. Lucas 18:10-14. Muy concienzuda, acércate a Dios. Es más, te voy a sugerir que hagas esta oración y que estudies esto de rodillas ante Dios, que vayas a tu cama y te arrodilles allí y leas y estudies y medites en este texto, Lucas 18:10-14, y comprende cómo termina el Señor Jesucristo precisamente este punto de vista. ¿Cómo lo termina? Bendito sea el Señor. Ahí tienes pues. Ahí tienes. Bendito sea Dios. Cómo Él termina diciendo que los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Mira qué interesante. Vamos a terminar con Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 8-10. Primera de Tesalonicenses 1, 8-10 dice: y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios.
No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Escucha, nuevamente, estamos en la metáfora final ya del árbol arrepentido. Estamos en el tronco y de las ramas, que recuerda que es lo que evidencia que el cristiano arrepentido evidencia cuando renuncia a todo su apego, abandonando la justicia propia, su propia justicia. ¿Te das cuenta entonces cómo realmente es tan importante comprender que como iglesia, mira qué importante es que tú como iglesia, y si perteneces a esta iglesia, a la iglesia ICPB, Iglesia Cristiana Internacional El Pan de Vida, cuyo eslogan es alimento que viene de Dios, donde tanto te exhorto a que te identifiques con el Cristo resucitado, no con el Cristo todavía crucificado, porque es que muchos cristianos todavía tienen ese Cristo crucificado. No, aquí en esta iglesia no. Ese Cristo ya murió, ya resucitó, ya él cumplió una obra, pero él fue bajado de la cruz, fue llevado al sepulcro, pero él resucitó. Es ese Cristo, el Cristo resucitado, que el apóstol Pablo mismo lo dijo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. En esta iglesia te enseño es a que vivamos ese Cristo, a que sigamos a ese Cristo, a que dependamos de ese Cristo, a que nos enamoremos de ese Cristo, para que seamos como esta iglesia, imagínate, la cual da de qué hablar. Demos nosotros de qué hablar, pero no más de tanto chisme, de tanta habladuría. Seamos una iglesia la cual se oye hablar de testimonios de vida, personas que estamos en la iglesia pero queremos realmente ser forjados en el carácter de Cristo, que Dios talle en nosotros esa presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Déjate tallar por esa persona que quiere, que te ama y que te lo demostró enviando a su Hijo a morir en la cruz. Permite que el Dios Todopoderoso cumpla eso en tu vida. Permítelo, que seguro siempre será para bendición maravillosa de tu vida. Yo lo estoy buscando y te animo a que te unas y hagamos parte, ¿por qué no?, de esta iglesia. Hagamos parte de esta iglesia donde quiera que estés. Simplemente allí te puedes identificar con Dios a través de la iglesia ICPB. No importa el lugar, solamente nos puedes llamar y te contactaremos y hablaremos las formas como pueden ser. ¿Para qué? Para que demos a hablar de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. Pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se les mencionen, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Yo te invito a que pertenezcas a una iglesia así, y esta iglesia se te presenta como esa solución. Esta iglesia te presenta la solución de que aquí te vamos a enseñar en qué consiste la vida eterna, que conozcas al Dios único y verdadero y a su Hijo a quien Él envió, para que le conozcamos y le podamos entender, y así crezcamos todos juntos como miembros del cuerpo de Cristo, donde la cabeza de esta iglesia tiene nombre propio, y ese es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el Santo, el Poderoso, el Salvador del mundo. Esa es la autoridad de esta iglesia, de la iglesia ICPB. Acerquémonos a Dios y continuamos más en el siguiente día sobre estas hermosas enseñanzas. Bendito eres tú, Señor. Gracias. Y no me cansaré de darte gracias. Dile, por mostrarme más y más tus bondades, por mostrarme más y más tus misericordias, por mostrarme más y más, Señor, cuánto definitivamente tienes interés en mi vida, Señor. Cuánto
Cuánto, oh Dios, tienes esos planes tan claros y tan palpables según tu palabra. Planes buenos y no malos. Eso es lo que tienes para mi vida, Señor, y te creo que lo tienes para esta iglesia también. También, Padre Santo. Muchísimas gracias, bendito Señor. Síguenos edificando, síguenos enseñando y síguenos mostrando, Señor, oh Dios, tu voluntad, la cual estamos seguros que es buena, es agradable y perfecta, porque creemos en tu palabra, te creemos a ti. Toda la alabanza es tuya en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Dios de los cielos. Nos estamos encontrando un día más para la gloria de Él. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.